Vamos a empezar. A ver, estamos complicados. El viernes siempre es un día malo porque o hay actividades o cierran la universidad o hay feriados. He estado mirando el calendario que viene hasta fin de año y hay varios feriados en viernes todavía. Entonces todo eso nos complica y por eso pues no podemos perder clase. Hay que tratar de aprovechar al máximo, incluso haciendo uso de este instrumento virtual por ahora. Yo entiendo que a ustedes esto les beneficia también, pero en fin, son las normas de la universidad, así que tenemos que movernos con ellas en la medida en que lo permitan. Yo les había pedido que a partir de esta clase, la próxima continuación de la anterior, tuvieran a la mano su ley del procedimiento administrativo general. Probablemente algunos la tengan, los más diligentes, y con toda seguridad la mayoría no la tiene. Pero la vida da segundas oportunidades. Esta semana y probablemente la próxima, todavía no trabajaremos con la ley del procedimiento administrativo general, así que tienen un tiempito más para conseguirla. Pero hay que conseguirla porque la parte final del curso, como ya les dije, estará dedicada exclusivamente a la lectura exegética de la ley del procedimiento administrativo. Y que, como también les expliqué, será una oportunidad, un momento para una condensación de los conocimientos conceptuales previos de esta primera parte. Sobre este tema, perdón, el tema que vamos a tratar hoy día y la próxima clase se llama las funciones del poder. Y sobre este tema de las funciones del poder se les va a repartir una lectura. Y sobre esa lectura vamos a tener un control de lectura. Es una lectura muy cortita, así que el control de lectura podría ser de la semana que viene a la próxima. Es una lectura muy corta que van a poder hacer. Ojo, la lectura discrepa o disiente en algunos puntos de lo que yo voy a plantear en clase. Entonces, con lo que diga en clase, el control de lectura podría no ir bien, así que hay que seguir lo que yo digo en clase y lo que dice la lectura a los efectos del control. Dicho esto, situemos rápidamente el tema. Me interesaría ver si podemos avanzar al máximo en este tema. La primera parte del tema es la presentación del tema. Y la segunda parte es el estudio de las distintas funciones del poder. Cuando presente el tema, debieran estar en un nivel de poder entender lo que voy a decir. Si lo que voy a decir les suena extraño, quiere decir que hasta donde hemos caminado vamos mal. Y mi típico pedido de hacer un esfuerzo, los que perdieron el paso, de retomar todas las clases y volver a ubicarse, porque si no van a seguir más perdidos y terminarán perdidos al final del año y obviamente repetirán el curso. Entonces, ojo con eso. Nosotros hemos estudiado la formación del Estado de Derecho y hemos visto que en el origen de la formación del Estado de Derecho estaba la lucha, el enfrentamiento, la ruptura contra la concentración del poder. Y precisamente porque la concentración del poder se concibe como algo dañino, es que empezamos a plantearnos, la historia plantea, los modelos plantean, la idea de tres poderes. El poder legislativo, el poder judicial y el poder administrativo o ejecutivo. De estos tres poderes, obviamente, se construye un equilibrio, reconociendo siempre la supremacía al primer poder del Estado, que para todos los efectos es el poder parlamentario, porque en él radica la esencia de la representación popular. Y la soberanía descansa ciertamente en el pueblo. Esto es lo que hemos estudiado hasta este momento. Hemos visto sus orígenes históricos, hemos visto sus fundamentos filosóficos, hemos hablado in extenso de estos conceptos. En estos conceptos, el derecho administrativo
es el derecho del poder ejecutivo o poder administrativo. Es más, hemos visto cómo el derecho administrativo nace como respuesta a la necesidad de regular la actuación de estos nuevos equipos de gentes que en nombre del pueblo, y en el caso francés, provenientes del Parlamento, iban a tomar decisiones cotidianas, decisiones de gestión, decisiones de urgencia. El Comité de Salud Pública, el directorio, necesitaban unas reglas. Las reglas que aparecen son las reglas del derecho administrativo. El derecho administrativo está a la base y al nacimiento de una necesidad de regulación del poder ejecutivo. El derecho administrativo está a la base y al nacimiento del poder ejecutivo. Derecho administrativo y poder ejecutivo son lo mismo, se relacionan, no son lo mismo, se relacionan. Esto es lo que hemos estudiado hasta ahora. Y obviamente el derecho administrativo no se aplica al ámbito judicial. El derecho administrativo no se aplica al ámbito parlamentario. Cada derecho se aplica, o cada naturaleza de derechos se aplica a los respectivos poderes que forman parte de la estructura del aparato estatal. Esto es así y fue así por mucho tiempo, desde el nacimiento de la Revolución Francesa, siglo XVIII, siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX hay un desarrollo muy potente del derecho constitucional. El derecho constitucional como tal es de finales del siglo XIX. Ahí empiezan los estudios de derecho constitucional a finales del siglo XIX, pero el gran desarrollo, el gran apogeo del derecho constitucional se va a plantear en la primera mitad del siglo XX. Y ya en la segunda mitad del XX y lo que llevamos vivido el XXI, ustedes han visto el desarrollo del tema constitucional. Hoy día prácticamente todo es constitucional al punto de que todos nos morimos de miedo de que cualquier situación, cualquier problema, cualquier controversia va a terminar en el Tribunal Constitucional. Y como no sabemos qué cosa pasa en el Tribunal Constitucional, el resultado puede ser imprevisible. Más aún cuando hoy día la presidenta del Tribunal Constitucional es una mujer católica, conservadora, miembro del Opus Dei y con una afinidad muy marcada con el tema del Fujimorismo. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Cualquier cosa. Vamos a ver, veremos por sus fallos los conoceremos. En fin, cuando se vuelve a estudiar el Estado a la luz del derecho constitucional moderno, empieza a cuestionarse esta idea de que el Estado está formado por tres poderes. Es más, de alguna forma es un retorno a los orígenes, porque los constitucionalistas de la primera mitad del siglo XX empiezan a plantearse cómo es esto de que hay tres poderes en el Estado. ¿Será que hay tres? ¿Será que hay muchos? ¿O será que en realidad es un único poder estatal? ¿Recuerdan a Jelinek estudiando los elementos conformadores del Estado? Jelinek decía, un elemento conformador del Estado es el poder, pero hablaba de uno, no hablaba de tres. Entonces, de alguna manera esta mirada empieza a ser un regreso a los clásicos. Y en ese regreso a los clásicos se lanza una nueva teoría que obviamente gana aceptación, una nueva teoría que rápidamente es respaldada porque se le siente coherente, lógica y que ayuda mejor a explicar el fenómeno de los estados modernos. Estamos en el siglo XX. Hemos pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las naciones empiezan a construirse de una forma más parecida a la que tenemos hoy. Entonces, esta explicación de los poderes
es una explicación que se cuestiona y se empieza a repensar la posibilidad de que el poder estatal sea uno solo. Alguno de ustedes me podrá decir, oiga, profesor, pero yo abro mi constitución y en la constitución ahí se habla de poderes todavía, ¿sí? Y efectivamente eso que pasa en la constitución peruana probablemente pasa en la mayoría de constituciones occidentales vigentes. Y la respuesta es bien simple. Esa visión de poderes obedece a una terminología y a una tradición histórica que se repite y que no es conveniente siquiera pensar en cambiar, porque en nada afecta lo que vamos a hablar ahora del poder único y la funcionalidad del poder, es simplemente una manera distinta de leer el funcionamiento del aparato estatal, que puede coexistir tranquilamente con el hecho de que la constitución vigente y la que se vaya a aprobar en futuro sigan hablando de poder legislativo, de poder ejecutivo y de poder judicial. El autor de esta tesis, o el autor que más destaca en esta tesis, es un alemán, Karl Lowenstein. Cuando tengamos una pizarra lo voy a escribir para que lo tengan. A ver, vamos a ver si podemos poner la bendita pizarra. Un segundito, por favor. Este Karl Lowenstein, pizarra, empezar una pizarra nueva, compartir. ¿Deberían estar viendo mi pizarra? ¿No? Ya, un segundo. Un segundo, un segundo. Sí, sí, dame un segundito. No, no, no está entrando. Dame un segundo, ahorita veo. A ver, creo que he marcado algo mal. Pizarra, pizarra. No ven nada, ¿verdad? ¿No? No, aún no se ve nada, profesor. Ya, ya, eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Es lo que tengo que cambiar, pero no sé cómo cambiarlo. Y ahora, ¿nada? Ya, ok, dejemos, estamos perdiendo el tiempo. Yo les voy a... Ah, ya sé, se los voy a mandar por chat. ¿Dónde está el chat ahora? Te escucho, te escucho. Pero, ¿me ven? ¿No? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos están viendo la pizarra?
Ya, bueno, el autor es el alemán Karl Loewenstein. Y él es el primero, perdón, él es el primero en hablar de la funcionalidad del poder. Lo que Lowenstein va a decir es una cosa muy simple. Va a teorizar sobre el hecho de que el poder del Estado es uno solo, pero ese único poder permite, permite hacer muchas cosas. La idea es esta: el poder se materializa en una acción y obviamente la acción puede ser muy variada. El poder transita hacia una acción. El poder es actividad por su propia naturaleza, lo hemos estudiado en su momento. Nadie tiene poder para decir simplemente, miren qué bonito me veo con el poder. El que tiene poder lo tiene para hacer cosas. Entonces, el poder es una fuente, es un sustento de acción. El poder permite la acción. Y obviamente, este poder tiene que repartirse dentro de la estructura de un aparato estatal, porque el órgano legislativo ejerce el poder estatal de una manera, el órgano judicial ejerce el poder estatal de otra manera y el órgano administrativo ejerce el poder estatal de una manera diferente incluso a las dos anteriores. Y en los estados modernos, además, en los estados modernos, además, dada la necesidad de protección y cobertura de determinados bienes jurídicos tutelados, las estructuras organizativas del Estado contemplan también otras manifestaciones del poder. Entonces, Lowenstein va a decir, se puede hablar de un poder único, pero la acción del poder es múltiple, múltiple y variada, inagotable, diría Lowenstein. Hay tantas acciones del poder, hay tantas funcionalidades del poder que serían innumerables, porque estas acciones se expresan en funciones y las funciones cumplen un rol dentro de la estructura estatal. Entonces, el único poder estatal es el que alimenta las funciones, es el que hace que las funciones puedan materializar las actividades propias del interés público. Esta es la tesis de Lowenstein. Y bajo la tesis de Lowenstein, entonces, hablamos de un único poder, pero ese poder permite, por ejemplo, que exista una función legislativa. Ese poder permite que exista una función jurisdiccional. Ese poder permite que exista una función administrativa. Ese poder permite que exista una función gubernativa. Y ese poder permite que existan unas funciones especiales. Alguien que nos escuchara, o sea, imagínense que alguien entrara a la sala y nos escuchara, diría, oigan, pero estos señores están hablando de lo mismo y no se dan cuenta. Y además están presentando una teoría nueva cuando en realidad esa función legislativa es lo mismo que el poder legislativo.
Esa función jurisdiccional es lo mismo que el poder, poder judicial. Esa función administrativa es lo mismo que el poder ejecutivo. Y esas otras, la gubernativa y las especiales, algo tendrán que hacer, algo tendrán que ver, pero me suena que esto es un cambio de nombre. Y claro, la respuesta es contundente en el sentido, no, esto no es un cambio de nombre. Porque para empezar, aquí no hablamos de tres poderes. ¿Recuerdan? En el Estado de Derecho los tres poderes estaban así, estaban en una relación de equilibrio, estaban en una relación de control mutuo entre cada uno de ellos, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá no, acá hablamos de un poder que se despliega y se manifiesta en distintas actividades, en distintas funciones. Ahora, ¿se parecen? Claro que se parecen, pero esta mirada es una mirada más exacta y que va a permitir explicar mejor cómo funciona el Estado de Derecho y cómo dentro del Estado de Derecho el derecho administrativo es el derecho más intenso, porque vamos a ver ahora cómo el derecho administrativo está presente prácticamente en todas las actividades, en todas las funciones del poder, en todas. Cosa que con la tesis antigua esto no pasaba, porque con la tesis antigua, como les he recordado, lo que pasaba es que el derecho administrativo se aplicaba a las actividades del poder ejecutivo o poder administrativo exclusivamente, a ninguna más, a ninguna adicionalmente. Este es el cambio de paradigma que tenemos que terminar de revisar. Ese cambio de paradigma obviamente, miren todo lo que conlleva. O sea, no es que un día alguien se cayó de la cama y dijo, a ver, voy a pensar distinto. Es la experiencia de más de 150 años, desde la Revolución Francesa en adelante, con sus bemoles, con sus idas y venidas. Ustedes recuerden simplemente que la Revolución Francesa no fue un proceso exitoso en el corto plazo, porque en el corto plazo la monarquía se reinstaura. O lo que es peor, Napoleón, la dictadura se asienta con Napoleón y después la monarquía. O sea, en realidad, el verdadero momento revolucionario francés todavía va a llegar en 1848, o sea, más o menos mitad del siglo XIX. Pero los otros países han estado haciendo sus procesos y demás, y todos han estado pensando su realidad constitucional y de Estado de Derecho. Y claro, todos bajo la lógica de que hay tres poderes del Estado, hasta que a mediados del siglo XX, perdón, aparece la idea de, no, el poder del Estado es uno solo. Y a partir de ese único poder estatal, vamos a hablar de cualquier actividad propia del aparato estatal. Si yo les preguntara, por ejemplo, en un examen, ¿cuál de las dos tesis te parece más correcta? ¿Con cuál de las dos tesis te sientes cómodo a partir de solo de lo que hemos hablado? tú ya tendrías, tú ya tendrías bastante argumento para defender una u otra posición, ¿no? Y tendrías bastante sustento teórico e histórico para decir me inclino por aquí o me inclino por allá. Entonces, miren de lo que estamos hablando y lo que esto significa. Muy bien, esa es la explicación, ese es el sustento. Ahora lo van a ver mejor, lo van a entender mejor en la medida en que avancemos. Vamos a estudiar una por una las cinco funciones y vamos a mirar realmente qué cosa nos están diciendo. La primera función es la función por excelencia, porque además es la función reguladora de conductas, como hemos estudiado en su momento. ¿Qué función es esa? La función legislativa. La función legislativa. ¿Y en qué consiste esa función?
¿Cuál es el contenido intrínseco de esa función? El contenido intrínseco de esa función no es otro que generar normas jurídicas. Y ya nosotros sabemos que dentro de la estructura del aparato estatal, la generación de normas jurídicas, casi como una fábrica, es una cuestión innegable, y materialmente además es una cuestión abundante, o sea, hay una buena cantidad de eh, producidas por el aparato estatal. Entonces, me queda claro, y espero que a ustedes también, que la primera función es la función legislativa y que es clarísimo que el que legisla, es decir, el que genera una norma jurídica a la que todos van a estar sometidos, ciertamente que está ejerciendo una actividad de poder. A través de ese poder está regulando, está disciplinando la voluntad de los demás. Piensen solamente en el tremendo poder que hoy día tiene el Congreso de la República Peruana y en las tremendas barbaridades que está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Ahora, ¿tiene todo el poder? No. Tiene una manifestación del poder estatal. Y esa manifestación del poder estatal le sirve para producir normas jurídicas. Ahora, también sabemos, porque ya lo hemos estudiado, que las normas jurídicas pueden ser de distinta jerarquía y de distinta competencia, nacional o regional, local, jerarquías, constitución, ley, reglamento. Eso ya lo sabemos, pero todas son normas jurídicas. Una norma jurídica producida, fabricada, elaborada en el Parlamento es tan norma jurídica como el estatuto de una universidad pública, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las dos son normas jurídicas. Claro, no valen lo mismo, hay una que tiene una jerarquía más alta. Y si hubiera algún conflicto, ya sabemos que en ese conflicto la que debe primar es la de jerarquía más alta. O sea, eso lo sabemos, pero son normas jurídicas. ¿Quiénes producen normas jurídicas dentro del aparato estatal? Ah, ciertamente el Parlamento. Ciertamente el Parlamento produce normas jurídicas, pero no es el único. En la pirámide de Kelsen que estudiamos hace algunas clases, quien más normas jurídicas produce no es el Parlamento. Quien más normas jurídicas produce es la estructura del aparato estatal. Y en esa estructura del aparato estatal, por ejemplo, produce mucha norma jurídica el aparato administrativo. Y también produce norma jurídica el aparato judicial. Entonces, la producción de normas jurídicas es algo que no es exclusivo del Parlamento. Obviamente, ustedes me dirán, pero produce la de mayor jerarquía. Sí, 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 pero acá no estamos hablando de la mayor jerarquía, estamos hablando de la naturaleza de lo que se hace con este poder estatal. Si el poder estatal nos dice, a ver, con mi poder regulen el comportamiento de las personas, eso se llama normas jurídicas. Y las normas jurídicas son de distinto nivel, distinta jerarquía, y se producen en distintos estamentos del Estado. ¿Les queda claro? Es bien simple, ¿verdad? Ahora, solo por curiosidad y para terminar, ¿no? ¿Qué es una norma jurídica? Ya lo hemos conversado, me parece, ya lo he visto con ustedes. Una norma jurídica es un mandato imperativo. Frente a un presupuesto de hecho, sigue necesariamente una consecuencia de derecho. El famoso S, supuesto de hecho, entonces C, consecuencia. Si tú haces esto, esta es la consecuencia. Tú no puedes hacer esto porque esta es la consecuencia. Ya sea que la norma esté en positivo o que la norma esté en negativo. Positivo digo mandato, negativo digo prohibición de hacer, ¿no? Entonces, la norma jurídica está para todo regulando comportamientos de las personas.
Esa es la función legislativa. Y vuelvo a repetir, esa función legislativa se manifiesta a lo largo de todos los órganos del aparato estatal. Dificulto encontrar un órgano del aparato estatal que no tenga función legislativa. Todos tienen siempre capacidad de producir normas jurídicas. Entonces, esa es la lógica de esta nueva mirada. Vamos con la función jurisdiccional, la segunda función, la función jurisdiccional. ¿En qué consiste la función jurisdiccional? Hay mil formas de definir la función jurisdiccional, hay mil formas. Yo podría decir que la función jurisdiccional es la realización de la norma. La norma está siempre en el plano teórico, abstracto. Aquel que mate a otro se va preso 35 años. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Aquel puede ser tú, Dios no quiera, puedo ser yo, Dios no quiera. Puede ser cualquiera. El- 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 la terminología de la norma jurídica precisamente asegura la generalidad y abstracción. Pero esa generalidad y abstracción se puede concretar, se puede materializar en la vida concreta de alguien. ¿Cómo es que algo general y abstracto se convierte en individual y concreto? ¿Cómo es que algo pasa de lo general y abstracto a ser un tema personal y directo? Aquel que mate a otro se va a 35 años a la cárcel. Dios no lo quiera, yo mato a alguien y quien se va a comer es un decir grosero, perdonen la expresión, quien va a sufrir la cárcel los 35 años va a ser yo. El próximo inquilino, el próximo viviente del recinto penitenciario se llama Rojas Leo. Y obviamente mi vida, la de mi familia, cambiaría pues radical, dramáticamente. La norma, que hasta hace un momento era general y abstracta y probablemente me interesaba poco, ahora se convierte en la mandante de mi destino, de mi situación de vida en los próximos 35 años que obviamente no viviré. ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo ese milagro? Porque realmente es un milagro. Se produjo gracias a la intervención de un juez. Gracias a que un juez investido con el poder estatal dijo, a este caso, a este hecho, a esta persona se le aplica esta consecuencia. Qué fuerte, qué fuerte. Y por eso en algún momento también les he comentado, ser juez es lo más excelso que puede haber, porque ese juez va a traer el derecho al patrimonio, a la familia, a la dignidad, a la vida, a la muerte de una persona concreta, una persona con su historia, con su tradición, con su familia, con su ser original y diferente. Entonces, esa persona que realiza esa actividad es pues excelsa, es una persona que tiene un encargo de mucho peso, de mucho peso. ¿Quiénes tienen este encargo dentro del aparato estatal? ¿Quiénes tienen este encargo dentro del aparato estatal? ¿Quiénes pueden convertir la generalidad y abstracción de la norma en la singularidad que la norma tiene? La respuesta es evidente, los jueces, pues. Los jueces son los llamados a ejercer jurisdicción. Por eso, una definición de la jurisdicción también es jurisdictio. Jurisdictio, el que el juez dice,
El juez le hace decir al derecho. El juez hace que el derecho hable. El juez es el jurisdictio, el que dice derecho. Y también, estoy seguro, en algún momento han escuchado decir que a través de la labor jurisdiccional hay una intervención para redimir o definir un conflicto de derecho, ¿no? La actividad jurisdiccional como una autoridad, como una actividad heterónoma, externa a las partes en conflicto, que resuelve el conflicto. O en el caso de un juez penal, en el caso de un juez penal, el que determina la norma aplicable al hecho y la consecuencia jurídica. O, en la definición que les he propuesto, aquel que hace posible que lo general y abstracto se convierta en individual y concreto y traiga una consecuencia directa para la realidad personal de alguien en concreto en una sociedad determinada. Esa es la maravilla de la jurisdicción. Y claro, cuando uno mira la jurisdicción y dice, oiga, ¿y esto no se parece al tema normativo? O sea, ¿no es que hay jurisdicción por todos lados? Miren la pregunta, es una pregunta provocadora. ¿No es que hay jurisdicción por todos lados? ¿A qué se refiere, profesor? Me refiero a lo siguiente. A ver, ustedes no están viendo, por ejemplo, que el órgano legislativo, desarrolla labores de investigación. ¿No están viendo que el Parlamento se pronuncia sobre la existencia o no de delitos? ¿Y no están viendo acaso que el Parlamento en alguna medida impone sanciones políticas, pero sanciones al fin? ¿No es eso aplicar jurisdicción? Y ya, si miramos la parte administrativa, el tema es peor todavía. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado más de una vez decir, oye, si tienes un problema como consumidor, quéjate a Indecopi, que Indecopi soluciona el conflicto, le pone la multa y te restituye el bien. O han escuchado decir, si alguien tiene un conflicto con la administración tributaria, quien va a resolver eso es el tribunal fiscal. O si alguien tiene un conflicto con la administración registral, quien va a resolver eso es el tribunal de SUNARP, de la Superintendencia de los Registros Públicos, Superintendencia Nacional de Registros Públicos. O, no sé, pues en el ámbito de los servicios públicos o en los servicios públicos regulados, tipo ATU, tipo transporte público, está la ATU, está OCIPTEL, está OCINERMIN, aplicando derecho y diciendo quién tiene la razón y quién no la tiene. ¿Es eso jurisdicción? Se parece, ¿no? Se parece un montón, ¿no? Se parece bastante, pero ¿es jurisdicción? La respuesta es que no. La única jurisdicción estricta, la única jurisdicción conceptualmente válida es la jurisdicción del aparato judicial del Estado. Y recuerdan, ¿no? Hace unos días, cuando hablábamos de los jueces, yo también les decía, ¿cómo conseguimos un juez que ejerza justicia o que administre justicia en nombre de la soberanía popular que le han dado? Y les contaba yo, ¿no? Les contaba, en eso radica el hecho de que en los Estados Unidos, por ejemplo, para la elección de determinados magistrados, sea una elección popular. Bueno, y imagino que si están leyendo periódicos, quiero creer que me hacen caso, habrán escuchado el tremendo desbarajuste y barullo que hay, porque en México está por aprobarse una reforma constitucional en virtud de la cual los jueces serían elegidos por voto popular. O sea, ojo, no es que sales a la calle a hacer tu campaña, ¿no? Sino entras a un sistema
de magistratura, de escuela de magistratura, obtienes una licencia de judicatura, o sea, una habilitación para ser juez, y a partir de ahí empiezas tu carrera, pero tus ascensos se dan por voto popular. Y obviamente no haces campaña en un partido político, sino haces campaña personalmente. Dices, voten por mí, yo soy un buen juez. Bueno, el revuelo es porque este sistema se quiere imponer, todo parece indicar que se va a imponer a nivel legislativo en México. En Latinoamérica ya se practica, o sea, ya hay una cosa así en Bolivia, lo tienen ya hace algún tiempo, ¿no? Y me parece que un país centroamericano más, no recuerdo si Nicaragua, Venezuela no es con seguridad, pero alguno más. Y entonces hoy hay una discusión, ¿no? Hay quienes se oponen, dicen qué barbaridad, es politizar la justicia. Y otros contestan y dicen, no, es reconocer el origen soberano de del poder para juzgar que significa el ejercicio de la actividad jurisdiccional. ¿Qué irá a pasar? No lo sabemos. México es un país referente, es un referente latinoamericano, o sea, no es Bolivia, en el sentido de que lo que pasa en Bolivia se queda en Bolivia, pero lo que pasa en México se difunde fuertemente y obviamente se difumina también en la región. Y hay algunos que piensan que eso puede ser peligroso. Aquí en el Perú, ¿sería bueno, sería malo? Un tema para pensar, ¿no? Hoy día, si quieren leerlo, en Perú 21, Aldo Mariate saca un artículo sobre esto, ¿no? Pueden mirarlo porque obviamente está en contra, pero pese a estar en contra, tiene que decir, bueno, es verdad que el sistema que tenemos es que tampoco es que sea una maravilla. El sistema que tenemos tiene un montón de problemas. Y lo que está comentando su compañero también es cierto, ¿no? O sea, Alex está diciendo, claro, de repente esto podría ser una buena fórmula para una sociedad madura, con muy buena información. Y lo he pensado, Alex, ¿no? Pero también digo, oye, cuando se escogía a los jueces en las tribus, estos tribales pues no eran precisamente muy bien informados ni nada, eran simplemente gente con mucho sentido común. ¿A quién le damos la facultad de juzgar? Al que para la sociedad, por lo menos dentro de lo aparente, porque nadie conoce la intimidad de nadie, se muestra con sus actos una persona razonable, una persona de valores, una persona que puede tener un criterio suficiente como para decidir. Ahora, esto no hace perder tampoco el tema de la especialidad de la que hablábamos hace unas clases, ¿eh? O sea, este juez que no es abogado va a generar su sentido común, su sentimiento de justicia, su razonabilidad, pero tendrá que tener al lado un abogado que le haga la lectura o las lecturas posibles de las normas jurídicas. Como ya explicamos hace algunas clases, el tema de las normas jurídicas es un tema profesional, no es un tema, no es un tema casual ni intuitivo, es un tema profesional. Muy bien. Entonces, esto que acabo de decir es muy importante. Miren la diferencia con la función legislativa. La función legislativa la producen todos los órganos del aparato estatal, pero la función jurisdiccional no. La función jurisdiccional solo los jueces. Y una de las razones que uno podría poner sobre la mesa para decir solo los jueces es porque solo los jueces crean cosa juzgada. Solo los jueces tienen independencia, autonomía e imparcialidad, por lo menos en el Perú desde el punto de vista teórico, ¿no?
Claro, o sea, me asusto yo mismo diciendo lo que estoy diciendo cuando miro la realidad peruana y todos sabemos que eso no es así. Pero desde el punto de vista conceptual, ¿por qué lo que dice el juez es distinto a lo que podría decir un funcionario de Indecopi? Yo he sido funcionario de Indecopi, yo he sido presidente del Tribunal de Indecopi 5 años. Podría ser distinto a lo que dice un funcionario de Indecopi o a lo que dice un congresista. ¿Por qué podría ser distinto? Porque solo lo que dice el juez crea cosa juzgada. Porque solo el juez tiene independencia. Ah, independencia. Sí, su puesto no depende de nadie. En realidad, depende de la Junta Nacional de Justicia en el sistema peruano, que es la expresión de la representación popular, pero no depende de ninguna organización. En cambio, cuando yo era funcionario de Indecopi, yo dependía de un ministerio. Como Indecopi, como funcionario de Indecopi, estaba adscrito a un ministerio. Entonces hay una dependencia orgánica. Mucha gente que está en Indecopi no lo quiere ver, dice, no, yo soy autónomo, yo soy independiente. Mentira. Pero el juez sí. El juez es autónomo, el juez resuelve por sí ante sí. El funcionario público resuelve, pero lo que resuelve no es definitivo. Por lo tanto, su resolución puede ser cambiada. Puede recibir órdenes de un juez. Un juez le puede decir, mira, vas a resolver así, precisamente por lo que estamos diciendo, porque hay un tema de jerarquías, porque hay un tema de niveles. Entonces, el escenario es otro. Y la imparcialidad te dice pues que el juez debe estar al margen del delito. El funcionario público nunca es imparcial definitivamente. ¿Por qué? Porque el funcionario público tiene que velar por el interés público. Entonces, esa situación marca una diferencia clara. Alex, te escuchamos. Así es. Mira, de mil maneras, porque Indecopi es un organismo adscrito a la PCM. Si PCM lanza una política que dice, por ejemplo, todos los organismos de PCM van a hacer simplificación administrativa, por decir algo, Indecopi podría decir, ah, no, yo no hago. Respuesta, no tendría que hacer simplificación administrativa. ¿Me entiendes? He puesto una política pública, he puesto una política pública inofensiva, nadie va a decir no. Pero imagina que la PCM lanzara pues una política pública en la que dijera, vamos a hacer, vamos a hacer ideología de género. Indecopi podría decir no, tendría que hacerlo también. Ahí hay una dependencia en políticas, pero la mayor dependencia, Alex, es que al presidente de Indecopi, ¿quién lo nombra? Lo nombra el premier, o sea, el presidente del Consejo de Ministros. Y obviamente, ¿a quién nombra? Nombra a quien le es afín. Algún tipo de afinidad va a tener o algún tipo de confianza va a tener en ese nombramiento. Y obviamente el nombrado también tiene que tener algún tipo de retribución a ese nombramiento. Entonces, no hay una verdadera independencia en esa condición. No sé si respondo tu pregunta, Alex. De acuerdo. Yo sé que varios de ustedes van a ir a practicar a Indecopi. Me queda claro, probablemente alguno ya esté. Los indecopianos, por ejemplo, se creen, no, nosotros no somos políticos, dicen. Todos los organismos de la administración pública, todos son políticos, porque responden a la política del Estado.
marcada por el gobierno de turno. Y obviamente, vamos a verlo en un rato, el hacer política y gobernar es simplemente decir, vamos por aquí, voy a hacer estas cosas porque estas son las cosas que son urgentes hacer. Miren la tremenda discusión que hay en este momento sobre si se deja quebrar o no a Petroperú. Están los ideólogos del neoliberalismo diciendo que quiebre Petroperú. Porque claro, ideológicamente ellos no quieren tener una empresa pública. Al frente están los que decimos, oye, ¿cómo puedes ser tan burro de pretender prescindir de una empresa pública petrolera peruana? Esa empresa pública petrolera peruana ha sido maltratada desde los 90, desde Fujimori, precisamente para que la vendan a precio huevo. Entonces, la discusión es una discusión de visiones. La ideología neoliberal mirando su negocio y la ideología social mirando el bienestar público. Si en ese escenario tienes que poner plata, tienes que ponerla. Y hay unos periodistas atrevidos preguntándole de mis impuestos. Ayer el secretario del sindicato de Petroperú le decía, oye, ¿se olvidan todas las veces que Petroperú le ha dado plata al Estado? Todos los años que Petroperú le ha dado plata al Estado. Y le puso un ejemplo bien de sindicalista, pero bien inteligente. Le dijo, oiga, cuando usted tiene problemas económicos, ¿a quién se voltea? A su familia primero, ¿no? Le dice, a ver, présteme plata. Bueno, Petroperú en este momento tiene problemas. ¿A quién se va a voltear? Tiene que voltearse al Estado, pues. Ya, estoy dando todo el preámbulo. Pero la decisión de si se vende, se quiebra, se le da plata, se venden activos como en los 90, ¿de quién es? Obviamente es del gobierno. Y se supone que el gobierno toma esas decisiones en función a lo que entiende es el mandato popular. Ya hablamos también que cuando esto está divorciado, el gobierno hace lo que le da la gana y el mandato popular queda totalmente olvidado, como me parece que es el caso. En fin, eso es tomar decisiones políticas para actuar. Entonces, la jurisdicción es exclusiva del aparato judicial. En el ámbito administrativo, en el ámbito legislativo, hay decisiones que se parecen a las jurisdiccionales, se parecen, pero no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque jurisdicción únicamente tiene el juez y además, con esa jurisdicción, únicamente el juez crea cosa juzgada, es independiente, tiene autonomía y se maneja imparcialmente. Repito, asterisco grande, todo lo que estoy diciendo es desde el punto de vista teórico. Precisamente por eso, imaginen ustedes lo terrible que puede ser que la justicia se politice, que la justicia sea capturada por un grupo político y sea utilizada para perseguir a otro grupo político. Eso es un drama. Son los dramas de la justicia politizada. Y como ya se imaginan, como ya piensan, esto es terrible y está pasando en el Perú. Hay muchos indicios de que está pasando en el Perú, lo cual no hace sino ratificar lo que ya les he dicho más de una vez, que estamos en un estado fallido. Ahora, solo para recordar y rápidamente, cuando han estudiado jurisdicción, sus profesores de procesal les han dicho que la jurisdicción es la expresión de una facultad, es la expresión de un poder que se expresa, un poder que se expresa con 5 características, las famosas 5 características de la jurisdicción.
¿Se acuerdan? La notio, que es la capacidad para conocer el caso, la competencia sobre la materia. La vocatio o vocatio, que es la capacidad para llamar a las partes al proceso, obligarlas a comparecer al proceso. El judicium, que no es otra cosa que el juicio, el silogismo jurídico, la premisa mayor, la premisa menor, la conclusión. La coercio, que es la amenaza de el uso de la fuerza. Entrega la casa o te la quito. Paga la deuda o te remato el bien. Es la amenaza. Y la execución o la executio, ¿no? La capacidad de realizar la amenaza. Es decir, te dije, paga o remato el bien. Bueno, lo remato, pues. O sea, esas condiciones mandatorias, expresiones de poder, solo las tiene el juez. Solo el juez puede ejercer esta capacidad de actuación. ¿De acuerdo? Vamos con la función administrativa. Ustedes dirán, esto ya empieza a saber a derecho administrativo otra vez. Sí, estamos bien cerca. Y aunque no me quieran creer, estamos tocando ya varios temas bien vinculados con nuestro derecho administrativo. ¿Qué pasa con la función administrativa? ¿En qué consiste la función administrativa? ¿Cuál es el contenido de la función administrativa? El contenido de la función administrativa no es otra cosa que tomar decisiones para el funcionamiento de la sociedad en la búsqueda del bien común. Decisiones que muchas veces están contempladas en la ley, orientadas por la ley, y que en muchas otras, el legislador ha dejado en manos de la administración pública. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? La Constitución, la ley dicen que la educación básica, la educación escolar básica es obligatoria. Todos los peruanos deberían ir al colegio primaria y secundaria. La ley de educación dice cuál es el contenido temático de lo que la persona debe estudiar en el colegio. Matemáticas, religión, lenguaje, ahora vuelve educación física, cívica, etcétera. Y da unas ideas sobre cuáles son los temas que se tienen que tratar en cada curso. Pero imaginen ustedes, pues un tema tan amplio como el civismo puede ser tratado de distinta manera. Un tema tan amplio como la historia del Perú puede ser tratada de una manera. Recuerden cómo se han arrugado los fujimoristas cuando los textos de historia han hecho referencia a una narración de la historia que para ellos no es correcta. ¿Quién decidió que la narración de la historia tenía que ser así, fastidiando a los fujimoristas? La administración pública. ¿Eso estaba en la ley? No, no estaba en la ley, pero la ley permitía que la administración pública lo definiera. ¿Y qué cosa hizo la administración pública? Lo definió.
¿No le gustó a un grupo político? Bueno, ese grupo político se mueve, cambia la ley, etcétera, tiene el poder para eso y prohíbe textos escolares con referencias a una forma, a una narración de la historia que para ellos no es la que les agrada. Hay cosas que la administración va a hacer porque la ley lo dice, la mayoría, principio de legalidad que estudiamos hace algunas clases. Pero hay algunas otras que la administración va a decidir. Dentro de un marco legal va a optar entre blanco, negro o marrón. Y eso tiene que ser así, porque el legislador no lo puede prever todo. Ese ámbito de dirigir, o sea, de decirle a las personas, haz tal cosa, es un ámbito de la función administrativa. Pero también es gestionar. O sea, la administración no solo dirige, sino que también gestiona. Porque, por ejemplo, la Constitución, la ley le han dicho que tiene que haber educación para todos los peruanos. ¿Y qué pasa si no hay colegios para que todos los peruanos vayan? ¿Qué cosa tiene que hacer la administración? Tiene que construir un colegio. Tiene que poner unos profesores en ese colegio. La administración no puede quedarse esperando a que el colegio aparezca solo, porque probablemente no aparezca. Lo mismo pasa con la universidad pública. La administración interviene en la universidad pública porque si no interviniera no habría pues universidad para un montón de personas que no tendríamos la posibilidad de estudiar. Entonces, dirige, por ejemplo, dirige cuando dice, oiga, en determinadas zonas de la ciudad no se puede hacer actividad comercial. Ahí está dirigiendo sobre la base de un mandato legal preexistente. Pero ¿cuándo gestiona? Gestiona cuando administra un colegio público, cuando administra una universidad pública, cuando se preocupa de playas, de parques, de jardines, cuando garantiza los servicios esenciales, luz, agua, luz, electricidad, teléfono, transporte público. Hace poquito, ayer nomás, el ministro de Transportes ha salido a decir que tiene que conseguir legalmente subsidio para el transporte urbano. O sea, hasta hoy día y desde los 90 los peruanos están pagando el costo del servicio y por eso pagan poco, porque no pueden pagar más. Tenemos el servicio de esa calidad, si se puede llamar calidad. Si tú quieres que haya un transporte público de calidad, el precio de los pasajes tiene que subir. Oiga, la población no lo puede pagar. Eso pasa en todas partes del mundo. La población paga una parte, la que puede, y la otra parte, ¿quién la paga? El Estado. ¿Eso qué cosa es? Es gestionar servicios públicos. Entonces, la actividad de administración es una actividad de dirección y de gestión que realizan los órganos del aparato estatal. ¿Cuáles órganos del aparato estatal? La respuesta cae pues por su propio peso. Los órganos del aparato estatal que integran el poder ejecutivo. Claro, sin duda, sin duda. Y los que no integran el poder ejecutivo pero forman parte del aparato estatal, como por ejemplo los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Respuesta, también, también. Y los otros órganos del aparato estatal, por ejemplo, los órganos legislativos o el órgano legislativo, ¿administra? Y la respuesta es sí, claro que administra. Administra un patrimonio, administra unos bienes,
Administra unos edificios, administra unos recursos, administra unos salarios. Claro que administra. Ah. ¿Y el órgano judicial? Cuando juzga, no. Cuando juzga está juzgando, que es propio. Pero ¿y lo otro? Claro que sí. Administra un patrimonio, administra unos locales, administra unos recursos, administra unos sueldos, administra unos bienes, administra un sistema. Entonces, ajá. Y no sé, los otros órganos del aparato estatal, el Tribunal Constitucional, también, sí, también, todos administran, todos los órganos del aparato estatal administran. Claro, el administrador por excelencia es el Poder Ejecutivo, pero no es el único. Oiga, ¿y la administración del Poder Ejecutivo es distinta a la administración que hace el Poder Judicial? No, es la misma. Por ejemplo, los dos compran computadoras. El proceso de compra de computadoras es el mismo. La ley de contrataciones con el Estado se aplica tanto a la compra que hace el ministerio como a la compra que hace el Poder Judicial. Entonces, no hay duda de que esta es una actividad que se ejerce en el ámbito de todo el aparato estatal. Aquí, por ejemplo, hago un paréntesis, una miradita así rápida. Si a esta actividad, a la función administrativa, se le va a aplicar el derecho administrativo, la respuesta es que el derecho administrativo se aplica en todos los órganos de la estructura estatal. Obviamente, cuando ejercen función administrativa. Miren qué diferente, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empezamos esto? ¿Se acuerdan cómo decíamos el derecho administrativo es el derecho del poder ejecutivo? El derecho administrativo solo se aplica al poder ejecutivo en la tesis tripartita del poder. ¿Y qué acabamos de decir? Acabamos de decir el derecho administrativo se aplica a la función administrativa. Y como la función administrativa es todo órgano de la estructura del aparato estatal, entonces el derecho administrativo se aplica a todos los órganos de la estructura del aparato estatal. A los que están dentro del Poder Ejecutivo, sí, pero a los que están fuera también. ¿Se dan cuenta del salto? ¿Se dan cuenta del cambio? O sea, lo que ha habido es un cambio radical, dramático de concepción. Y obviamente también de comprensión del aparato estatal. O sea, ahora el aparato estatal se entiende de una manera diferente. Eh, Toda actividad administrativa persigue el bien común. Esto era lo que decía el derecho administrativo clásico. La actividad administrativa persigue el bien común. Esa palabrita bien común empezó a no gustarles a los amigos de la derecha política. ¿Por qué? Porque decían, oiga, esto de bien común se presta pues al comunismo, ¿no? O sea, es una forma encubierta de hablar de comunismo. Y entonces han ido buscando otros términos para decir lo mismo. Eh, El que está en boga hoy día, o sea, hoy día ya se habla muy poco del bien común, se habla del interés general. ¿Ya? El interés general. Y uno podría decir, ¿es exactamente lo mismo? No, ciertamente, no, ciertamente es lo mismo. ¿No? Porque el bien común, miren el concepto, ¿ah? El bien común es el bien de todos. En cambio, el interés general es el interés mayoritario, no es el interés de todos. Eh,
Hacer una carretera, imaginen ustedes, hacer una carretera responde al bien común si todos están de acuerdo en hacer la carretera. Hacer una carretera responde al interés general si la mayoría está de acuerdo con hacer la carretera, independientemente de que algunos se opongan. Por ejemplo, miren, esta carretera va a pasar pues, por unos terrenos de una comunidad campesina. Con toda seguridad la comunidad campesina va a estar en contra. No importa, el interés general prima sobre el interés particular. El concepto de interés general da más juego, más posibilidad a no lograr consensos más completos, sino a que determinados actores impongan una visión a otros. Ahora, en el mundo democrático esto es lícito. La democracia es eso, la democracia no es unanimidad, la democracia es mayorías. El aspecto de derechos humanos que siempre genera discusión y polémica es, ok, es mayorías, pero hay que respetar a las minorías también. ¿Hasta dónde llega el respeto a las minorías? ¿A que la minoría imponga la decisión o que la minoría sea tratada dignamente en la toma de decisión? Variables que ustedes estudiarán en su momento en sus cursos de constitucional, en los que yo no voy a profundizar, pero lo único que quiero datarles es toda actividad de administración persigue un interés colectivo, nunca es un interés individual. Ahora, ese interés colectivo clásicamente siempre fue identificado como el bien común, hasta que la palabra bien común empezó a ser molesta ideológicamente. Y hoy día ese bien común ha sido sustituido, prácticamente sustituido, ya no se habla de bien común, ahora se habla de interés general. Ahora, el interés general no es lo mismo que el bien común, por lo que les acabo de explicar. El bien común busca una cierta unanimidad, el interés general no. El interés general plantea que hay un interés mayoritario que se superpone a unos intereses minoritarios. Ahora, ¿cuál es este interés general? ¿Cuál es? Yo, después de muchos años, lo defino básicamente como el progreso. Y el progreso siempre es relativo. O sea, el progreso de hoy no es el progreso de mañana, el progreso de hoy no es el progreso de ayer. ¿Qué quiere decir con que sea relativo? Siempre, siempre se ha hecho, pero hoy día con mayor precisión. Hoy día cualquiera puede medir cuál es la situación de una población, la situación de bienestar de una población. Yo puedo mirar, por ejemplo, en el Perú y decir, a ver, ¿cuántos ganan sueldo mínimo? ¿Cuántos tienen derechos laborales? ¿Cuántos se alimentan 3 veces al día? ¿Cuántos van al colegio? ¿Cuántos sufren anemia? ¿Cuántos tienen casa propia? ¿Cuántos en su casa tienen televisor, refrigeradora, servicios higiénicos, agua potable? O sea, yo puedo hacer una medición, esto se llama línea de base de cuál es la situación del Perú hoy. Puedo hacer un examen PISA para ver si los niños entienden lo que leen, si tienen capacidad matemática, etcétera. Yo puedo hacer eso hoy y eso me va a dar un resultado. Eso es mi línea de base. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que debe venir a futuro? A futuro eso tiene que mejorar, tiene que ir para arriba. Entonces, el que mejore, que vaya para arriba, es el compromiso de la función administrativa. La función administrativa debiera conducir a una población, debiera conducir a una nación a una mejora de condiciones. Y conseguir esas condiciones es lo que se llama hoy día el interés general. Claro,
Cada decisión que se tome va a tener que ver con eso. Hace un rato les hablaba de Petroperú, ¿no? Les hablaba de Petroperú. Bueno, ¿qué decisión tomamos? La decisión que beneficie el interés general. ¿Cuál es ese interés general? ¿Que siga operando o que la vendamos a precio huevo o que la quebremos? Hay que pensar en el interés general. Si pensamos en el interés general, tomaremos la decisión correcta. Y podremos medir si es la correcta. O sea, de acá a unos años podremos medir y decir, oye, ¿fue la correcta o no fue la correcta? Ese es el concepto de la función administrativa del Estado. Muy bien, paramos aquí y nos quedamos con dos funciones pendientes. Para la próxima clase ya matamos este tema y ahí sí entramos a la ley del procedimiento administrativo general. Nos queda la función gubernativa y las funciones especiales. ¿De acuerdo? Les agradezco, que tengan buen fin de semana, que gane Perú, sigan las noticias, que el tema está súper caliente y nos vemos la próxima semana. Chao Alex, chao, nos vemos.